Ella parece ser meticulosa y responsable en su deber. Aparenta volcar su corazón y su mente en su trabajo. Entonces, ¿por qué la apodan y tratan con ella? ¿Qué motivos incorrectos se esconden detrás de cómo se desempeña en su deber? ¿Qué gana de que la apoden y traten con ella? A fines de 2020, me encargué de regar a los recién llegados a la iglesia. Al principio no había muchos, así que cuando enfrentaban cualquier problema, les ayudaba a resolverlos en cuanto hablaban conmigo. Cuando no podía resolver algo, buscaba a la líder. Sabía que el riego era importante para que permanecieran firmes. Después, cada vez hubo más nuevos miembros, y la líder asignó a 2 hermanas para que trabajaran conmigo, y a cada una de nosotras se nos asignó un determinado número de nuevos miembros para regar. A veces, los recién llegados me comentaron unos problemas. Veía que eran responsabilidad de las otras hermanas. Y pensé que mi tiempo era limitado. Si me ponía a ayudarles, ¿no entorpecería eso el riego a los nuevos creyentes a mi cargo? Como esas hermanas eran responsables de ellos, debían asumir sus problemas, no era mi problema. Por eso, no compartí enseñanza con los recién llegados. Cuando lo hacía, era superficial. ¿Cómo les fue a ellos? Unos días después supe que algunos no habían asistido a reuniones en toda la semana porque no los habían asignado a un grupo. Y algunos no asistían a reuniones porque sus nociones no habían sido corregidas a través de la enseñanza. Me alteré al oír esto. Me di cuenta de que esto sucedió porque yo no me había ocupado de ellos. Pero no hice introspección ni intenté entender mi problema. Pronto, algunos nuevos creyentes que eran responsabilidad de las 2 hermanas estaban un poco tristes debido a algunas dificultades en sus vidas y dejaron de asistir a reuniones. Como yo los conocía un poco más, la líder me pidió que los ayudara. Yo no quería hacerlo. Las otras hermanas eran responsables por esos nuevos creyentes, y el tiempo que los apoyara impactaría en los resultados de mi trabajo. Sentía que estaba en desventaja y buscaba excusas para negarme. Dije que estaba demasiado ocupada como para regar a más recién llegados. Es irresponsable no ayudar y no apoyar a los nuevos creyentes así. No me di cuenta en el momento. Después, la líder supervisó el progreso de nuestro trabajo y nos preguntó por qué unos recién llegados no fueron agregados a los grupos y por qué otros no asistían a reuniones. Quería saber la razón. Con confianza dije, he hablado de esto con las otras hermanas, pero no han lidiado con esto. Entonces la líder me preguntó, ¿es solo responsabilidad de ellas y no tiene nada que ver contigo? Yo seguía justificándome. No había hecho nada malo, había asumido todas mis responsabilidades y les había pasado a esos recién llegados a las 2 hermanas. No era mi responsabilidad. Era razonable que yo no me preocupara por ellos. La líder me criticó por ser egoísta y por solo ocuparme de mi propio trabajo en mi deber. Había problemas con el trabajo de las otras hermanas, pero no hice nada cuando los noté. Eso hizo que muchos nuevos creyentes no asistieran a reuniones. Eso fue irresponsable. Me hizo pausar mi deber por un tiempo para que reflexionara sobre mis problemas personales. En el momento, quedé sorprendida. Sin un deber que cumplir, estaba abatida y no podía evitar llorar. En ese momento no podía aceptarlo. ¿Era la única responsable de que los recién llegados no asistieran a reuniones? Las otras hermanas eran responsables de regarlos en esa época. No debería ser yo la única a la que responsabilizaran. Te preocupaba lo correcto y lo incorrecto, y te sentías perjudicada. Pero cuando un líder nos critica por ser irresponsables y egoístas, debemos reflexionar y aprender sobre nuestra corrupción. Tienes Sí. razón.
Después pensé que esto me había sucedido por la voluntad de Dios, y clamé a Dios en silencio pidiéndole ayuda para someterme a esta situación para no malinterpretarlo. Durante unos días estuve abatida, como si me hubieran clavado una daga en el corazón. Seguí orando, clamando a Dios y haciendo introspección. En mi búsqueda, leí estas palabras de Dios. Independientemente de lo que pienses, no practicas la verdad, no tienes lealtad, y siempre tienes tus propias consideraciones y tus propios pensamientos e ideas. Dios observa estas cosas, Dios las sabe. ¿Acaso creías que Dios no las sabe? Eres muy estúpido. Y si no te arrepientes inmediatamente, perderás la obra de Dios. ¿Por qué la perderás? Porque Dios escruta lo más íntimo del ser. Él ve con absoluta claridad todos los trucos y argucias que tienen, y sabe que se apartan de Dios, que no se sienten unidos a Él. ¿Qué aparta más a Dios de su corazón? Sus pensamientos, sus intereses y su orgullo, y sus propias estratagemas. Cuando estas cosas alejan a la gente de Dios y está constantemente preocupada por tales cosas siempre con argucias, eso supone un problema. Si tienes poca aptitud y experiencia, pero estás dispuesto a buscar la verdad, si tienes siempre un solo corazón con Dios, si te dedicas por completo a aquello que Dios te confía sin caer en trucos mezquinos, entonces Dios lo verá. Si estás cerrado a Dios, albergas planes mezquinos, siempre vives para tus propios intereses y tu orgullo, siempre estás calculando tales cosas en tu corazón y estás poseído por ellas. Entonces Dios no estará complacido contigo y Él no te esclarecerá, iluminará o te prestará atención, y tu corazón se oscurecerá más. Lo que significa que cuando cumplas con tu deber lo harás mal y no servirá casi para nada. Esto se debe a que eres muy egoísta y vil. Tramas en tu beneficio y no eres sincero con Dios porque eres astuto e intentas engañarlo. Y no solo no aceptas la verdad, sino que rehuyes cumplir con tu deber, lo que no es esforzarse por Dios de verdad. Cuando no te vuelcas en el deber y solo haces un esfuerzo simbólico a modo de oportunidad para ganar más, para conseguir estatus y reputación, y si no aceptas y obedeces cuando eres podado y tratado, es muy probable que ofendas el carácter de Dios. Dios mira el ser más íntimo del hombre. Si no te arrepientes, estarás en peligro y probablemente serás descartado por Dios, en cuyo caso nunca más tendrás la oportunidad de recibir su aprobación. Amén. Amén. Las palabras de Dios revelaban mi verdadero estado. En mi deber era calculadora con Dios, tramaba planes según mis propios intereses. Era perfectamente feliz trabajando en cualquier cosa que me beneficiara, pero si no le prestaba atención. Me concentraba de verdad en los nuevos creyentes a los que era responsable de regar. Temía que abandonaran si no los regaba bien. Pero no atendía a aquellos que no eran mi responsabilidad. Creía que al ser transferidos a otras hermanas, si eran mal regados, si había problemas, no era mi culpa. Por lo que no era mi responsabilidad ni afectaría mis intereses. Cuando esos nuevos creyentes me buscaron para hablar sobre sus problemas, al ver que no estaban a mi cargo, no compartí enseñanza con ellos. Cuando sí les di un poco de ayuda, solo lo hice por inercia. La líder vio que no asistían a reuniones y me pidió que los apoyara, pero yo hallé excusas para no hacerlo. No pensaba en cómo regar bien a los recién llegados para que se afianzaran en el camino verdadero lo antes posible. Pensaba en mis propios intereses, pero no consideraba la voluntad de Dios. Era muy vil y egoísta. Tracé con claridad los límites de nuestras responsabilidades. Pensaba que era razonable que no prestara atención a nada que no fuera mi responsabilidad, y los problemas no eran asunto mío. Era como una incrédula que trabajaba para un jefe.
como si me pagaran solo por mi trabajo. Solo pensaba en mis propios intereses y no quería hacer nada más. No quería esforzarme en lo más mínimo. ¿Acaso eso era cumplir con mi deber? Solo era una hacedora de servicio. Esa actitud mía en verdad desagradaba a Dios. Yo también a veces soy así. En mi deber, solo quiero ocuparme de mi propio trabajo. Y no quiero lidiar con ningún problema que esté afuera de mis responsabilidades. Ahora veo que esto es solo hacer servicio, no cumplir el deber de un ser creado. Así es. Algunos recién llegados no podían hallar un grupo de reunión y parecían muy ansiosos, como niños pequeños que estuvieran perdidos. Me buscaron, y yo debería haberlos ayudado a encontrar un grupo y hablar de sus problemas. En cambio, de un modo egoísta, estaba muy ocupada con mis propias tareas y los ignoré, así que no asistieron a reuniones. Este pensamiento me llenó de remordimiento. Sentía que carecía de humanidad. Que me podaran, trataran conmigo y pausaran mi deber era la justicia de Dios. Después vi un video testimonial que citaba un pasaje de las palabras de Dios que me ayudó a entenderme. Los anticristos no tienen conciencia, razón o humanidad. No solo no tienen ninguna vergüenza, también alcanzan otra marca distintiva. Su egoísmo y vileza son poco comunes. No cuesta captar la literalidad de su egoísmo y vileza, solo ven sus intereses. Cuidan todo aquello relacionado con sus intereses y sufren por ello, pagan un precio, profundizan en ello y se consagran a ello. Todo aquello que no tenga relación con sus propios intereses no lo tienen en cuenta. Los demás pueden hacer lo que quieran. A ellos les da igual que alguien interrumpa o perturbe, pues no lo relacionan con ellos. Dicho contacto, se ocupan de sus propios asuntos, pero es más acertado decir que este tipo de personas son viles, sórdidas y miserables. Las definimos como egoístas y viles. Los que son unos anticristos no piensan en los intereses de la casa de Dios en ningún trabajo. Solo consideran si los suyos propios van a verse afectados. Solo piensan en ese poquito de trabajo frente a ellos que los beneficia. Para ellos, la obra principal de la iglesia solo es algo que hacen en su tiempo libre. No se la toman en serio para nada, solo hacen un esfuerzo superficial, solo hacen lo que les gusta y solo trabajan para mantener su posición y su poder. Para ellos, el trabajo en la casa de Dios, la difusión del Evangelio y la entrada en la vida de sus escogidos no son importantes. Sin importar qué dificultades tengan otros en su trabajo, qué cuestiones hayan identificado e informado, o lo sinceras que sean sus palabras. Para los anticristos, es como si no tuviera nada que ver con ellos. Son indiferentes a los asuntos de la iglesia por muy importantes que sean. Incluso cuando tienen el problema delante, solo lo abordan de manera superficial. Solo cuando lo alto trata con ellos directamente y se les ordena que resuelvan un problema, hacen a regañadientes un poco de trabajo real y le muestran algo a lo alto. Poco después, siguen con sus propios asuntos. En cuanto al trabajo de la iglesia, a las cosas importantes en el contexto más amplio, no están interesados, se muestran ajenos e incluso ignoran los problemas que descubren, y dan respuestas superficiales o esquivan las preguntas sobre los problemas y solo los abordan con reticencia. ¿No es esto la manifestación del egoísmo y la vileza? Amén. Amén. Este pasaje de las palabras de Dios me llegó justo al corazón. Yo actuaba como un anticristo, era muy egoísta y vil. Solo pensaba en mis propios intereses en todo lo que hacía. Cuando un recién llegado no asistía a reuniones, si afectaba mis propios resultados, sin importar el precio que yo tuviera que pagar o cuánto debiera esforzarme, me alegraba regarlo y apoyarlo y nunca me agotaba. Pero cuando vi que los nuevos creyentes que eran responsabilidad de las otras hermanas no podían hallar grupos de reunión, podría haberlo resuelto con tan solo mover un dedo, pero no lo hice. Me di cuenta de que estaba profundamente corrompida por Satanás. Que cada quien se ocupe de lo suyo y no muevas un dedo
si no hay recompensa. Eran venenos satánicos que obedecía. Era egoísta, vil y muy calculadora. Esos nuevos creyentes recién habían aceptado la obra de Dios de los últimos días y enfrentaban todo tipo de tentaciones. No tenían quien los apoyara ni reuniones a las que asistir. Satanás podía tomarlos en cualquier momento. Sí. Regar bien a los recién llegados es un trabajo importante en la casa de Dios. No es fácil para nadie presentarse ante Dios. No sabemos cuánto se esfuerza Dios solo por salvar a una persona. Alguien con conciencia y humanidad se preocupa cuando ve que los recién llegados no asisten a reuniones. Piensa en cómo apoyarlos junto con otros actuando en armonía, para que comprendan la verdad y se afiancen en el camino verdadero cuanto antes. Sí. Pero yo antepuse mis propios intereses a todo y no me importó que los recién llegados no asistieran a reuniones con normalidad. No estaba dispuesta a hacerme algo de tiempo para ayudarlos. ¿Acaso mostraba algo de consideración por la voluntad de Dios? Me criticaron, pero aún no me conocía y rehuí de mis responsabilidades. Luego me di cuenta de que no tenía conciencia, era fría y despiadada. Pensé que era inteligente. Si solo me encargaba de mis propias responsabilidades, me aseguraba de mis propios resultados, y así no sería destituida. ¡Qué absurda era! Dios mira las intenciones de la gente en sus acciones, si de verdad se esfuerza por Él, si defiende la obra de la Iglesia y piensa en la voluntad de Dios, no si solo mira sus resultados superficiales. Así es. Si siempre proteges tus intereses personales en tu deber, aunque sufras y pagues un precio. Si tu carácter corrupto no cambia, al final serás revelado y descartado por Dios. No comprendía la voluntad ni el carácter de Dios. Para protegerme hacía trampas y solo me preocupaba por mi propio trabajo y así dañaba a estos nuevos creyentes. Dios odiaba y detestaba lo que hice. Mis pequeños cálculos e intenciones viles no podían escapar del escrutinio de Dios. Al final, no me protegí, sino que fui revelada y destituida. El carácter justo de Dios caía sobre mí. Yo cosechaba lo que había sembrado. Estaba llena de remordimiento y me odiaba por ser tan egoísta. Oré a Dios. Dios Todopoderoso, solo pienso en mis intereses personales. Por eso los nuevos creyentes no asistieron a reuniones. No tengo nada de humanidad y merezco un castigo. Mi destitución fue tu justicia e incluso más fue tu amor. Quiero arrepentirme ante ti y apoyar a estos nuevos creyentes para que vivan una vida de iglesia lo antes posible. Amén. Amén. Después, trabajé con las 2 hermanas para apoyar a los recién llegados que no asistían a reuniones. Supimos que algunos de ellos tenían dificultades en sus vidas y los ayudamos enseñándoles las palabras de Dios. Empezaron a mejorar mucho y querían participar en la vida de iglesia. Tras ayudarlos y apoyarlos con la enseñanza, algunos quisieron volver a asistir a reuniones. Yo estaba muy feliz. También les dije a las hermanas con las que trabajaba que me avisaran de inmediato si un nuevo creyente no quería asistir a reuniones o perdía contacto, para que yo pudiera regarlo y apoyarlo. Poner esto en práctica me dio algo más de paz. Gracias a a Dios. Dios. Tras unos días, la líder dijo que podía volver a regar a los nuevos creyentes. No pude evitar llorar cuando me enteré. Había sido muy irresponsable con los hermanos y hermanas, muy egoísta, pero la iglesia me daba otra oportunidad para cumplir ese deber. Agradecí sinceramente a Dios por su misericordia. Gracias a Dios. No se siente bien que te poden y traten contigo. Pero si lo experimentas de verdad, puedes ver que ahí se esconden el amor y la salvación de Dios. Es cierto. Después leí esto en las palabras de Dios. Cuando descubras un problema, averigua primero si puedes resolverlo tú mismo. Si puedes, encárgate del asunto y procura llevarlo hasta el final. Termínalo. Cumple bien tu responsabilidad, de modo que puedas rendir cuentas ante Dios.
Eso es cumplir con el deber, actuar y conducirse con los pies en tierra firme. Si no puedes resolver el problema, comunícalo a un líder y busca a alguien adecuado para el trabajo. Primero, debes cumplir con tu propia responsabilidad. Al hacerlo, estarás cumpliendo con tu deber y ocupando la posición adecuada. Si habiendo encontrado un problema no puedes resolverlo, pero se lo comunicas a un líder, habrás cumplido con tu primera responsabilidad. Si crees que el asunto es un deber que debes cumplir y que estás a la altura, entonces debes buscar la ayuda de tus hermanos. Comienza por enseñar los principios y determinar su solución, y luego coopera en armonía para concluir el asunto. Esta es tu segunda responsabilidad. Si puedes asumir ambas responsabilidades, entonces eres un ser creado satisfactorio, y estarás cumpliendo bien con tu deber. El deber del hombre no es más que estas dos cosas. Si puedes asumir todo lo que ves, y puedes gestionar y hacer bien tu deber, estarás en línea con la voluntad de Dios. Amén. Amén. Las palabras de Dios son muy claras. En la casa de Dios, aunque todos tienen diferentes deberes y nuestras responsabilidades están divididas, hay diferentes trabajos, pero una sola familia. Sí. Tal vez algo no esté dentro de tus responsabilidades, pero si ves un problema, haz lo que deberías hacer. Piensa en cómo trabajar con los hermanos y hermanas para que no se afecte la obra de la iglesia. Sí. Si no puedes resolver algo sola, coopera con otros hermanos y hermanas o habla sobre ello con un líder para defender la obra de la iglesia y cumplir tu deber. Así es. Si ves un problema y no haces nada, no le prestas atención, solo eres una empleada, una hacedora de servicio, no un miembro de la familia de Dios. Cuando me di cuenta de eso, oré a Dios en mi corazón, lista para cumplir mi deber con solidez según las exigencias de Dios. Gracias a Dios. Me gusta tu comprensión y me da una senda de práctica. Deberíamos volcar el corazón en nuestro deber, y aunque no sea nuestra responsabilidad, resolver un problema que veamos o mencionárselo a un líder. Esa es la voluntad de Dios. Sí. Recuerdo que una vez, una nueva creyente que había asistido a reuniones antes dejó de asistir y no sabíamos por qué. No podíamos contactarla. Una noche me escribió de la nada y me preguntó cómo estaba. Pensé que contactarla era muy difícil, por lo que debía aprovechar esta oportunidad para hablar con ella, ver si había tenido problemas. Sí. Pero luego pensé que estaba ocupada preparando el material para una reunión y tenía poco tiempo. Si usaba mi tiempo para apoyarla, retrasaría mi propio trabajo. Pensé en buscar a alguien más que hablara con ella, y además ella no era mi responsabilidad, así tendría paz mental para hacer lo que debía hacer. Al pensar esto me di cuenta de que rehuir así era egoísta e irresponsable otra vez. Esta hermana se esforzó por contactarme. Yo debería aprovechar la oportunidad para ayudarla y apoyarla. Sin dudas. Por eso hice una videollamada con ella. Ahí descubrí que su esposo se oponía a que ella asistiera a las reuniones. Eso había afectado su estado y por eso dejó de asistir a reuniones. Hallé algunas palabras de Dios para enviarle que hablaban de su estado y compartí enseñanzas sobre la voluntad de Dios. También la alenté a ampararse en Dios para sobrellevar la situación. Leer las palabras de Dios la hizo sonreír y ella expresó confianza para sobrellevar esto. También dijo que esas palabras de Dios eran justo lo que necesitaba y expresó su deseo de volver a las reuniones. Gracias ¡Qué maravilla! a Dios. Cuando dijo eso, me sentí feliz, pero también me reproché. Me reproché porque había considerado mis propios intereses. Casi había rehuido de mi responsabilidad, casi la había ignorado. La felicidad se debía a que había hecho lo mínimo que debía hacer, compartir las palabras de Dios con ella. Las palabras de Dios le habían dado confianza a esa hermana, una senda de práctica para liberarse de las restricciones de su esposo. Así es. Al fin había puesto en práctica la verdad. Sentía un poco de paz interna. Gracias a Dios. Después de eso, en situaciones similares, tenía mucho mejor actitud. Dejé de calcular mis pérdidas y ganancias. Y me esforcé todo lo que fui capaz.
Con el tiempo, cada vez más nuevos creyentes empezaron a asistir a reuniones con normalidad. ¡Qué maravilla! De verdad ganaste algo y creciste por ser podada. Fue muy útil en la vida. Sí. Espero poder tener una experiencia similar con la poda y el trato, pero mi estatura es muy pequeña. Nadie ha tratado conmigo así aún. Que traten con nosotras es una buena oportunidad para que entremos en la vida. Gracias al trato y a que comí y bebí las palabras de Dios, aprendí un poco sobre mí misma y empecé a cumplir mis responsabilidades. Gracias a Dios. Gracias a Dios.